El Salmo 90 es una oración de Moisés, varón de Dios, y que trata de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, de lo pasajera y corta que es la vida del ser humano frente a lo eterno que es el Dios Todopoderoso. Y dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, versos del 1 al 12. Moisés comienza alabando, agradeciendo y reconociendo a Dios por uno de sus atributos. Señor, tú nos has sido refugio, porque eso es Dios para aquellos que le buscan, que le conocen, que le aman y que confían en Él. En estos días malos, peligrosos y de crisis, todo ser humano necesita un lugar seguro donde refugiarse. La humanidad y las cosas de esta tierra han demostrado ser inseguras y pasajeras. Pero el Dios eterno, el único Dios verdadero, es el refugio seguro donde nosotros podemos acudir para ser librados de los peligros temporales de la tierra y del pecado, y para ser librados del peligro eterno de perecer eternamente. Porque solo aquellos que no solo saben que Dios es refugio, sino que lo tienen a Él como su refugio, como su escondedero, y que se abrigan y se cobijan bajo la sombra de sus alas, morarán eternamente en su santa morada. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y seríamos muy ingratos si, como Moisés, nosotros no dijésemos lo mismo. Nos enfocamos tanto en nuestros problemas, nos enfocamos tanto en el tiempo acelerado, en las cosas que no tenemos o que quizás queremos pero que aún no hemos recibido, que dejamos pasar por alto cosas tan valiosas como saber experimentar que tenemos a dónde acudir. No importa la hora, no importa la situación, no importa nuestra condición. Y ese es Dios. Hasta este instante que usted me está escuchando, Dios ha sido un refugio para nuestras vidas. Pero
los días, meses, semanas, años o todo el tiempo que pasó desde este momento hacia atrás ya pertenecen a una temporada a la cual no podemos regresar. Los errores cometidos, los refugios buscados en el pasado no nos van a servir en el presente, si no ha sido Dios nuestro refugio del pasado, del presente y el futuro. El pasado ya no existe. Y por más que lo recordemos o que el enemigo trate de recordárnoslo, no podemos remediar nada de lo ocurrido. Pero sí tenemos una hora, un instante, un hoy, que sí debemos detenernos en nuestra acelerada carrera en esta vida. Los días son acortados por causa de los escogidos. Pero muchas veces aún nosotros los que somos hijos de Dios nos vemos en una carrera contra el tiempo y desperdiciamos y no aprovechamos el tiempo como manda la palabra de Dios. Nos envolvemos en los afanes, en las distracciones y en las cosas pasajeras de este mundo. Y cuando estamos envueltos en esas cosas, muchas veces llegan los problemas, llegan las crisis, pero por nosotros estar distraídos o envueltos en afanes, se nos olvida que tenemos un refugio donde acudir para recibir descanso físico, mental y espiritual. Se llama Jesucristo. Y Moisés dice, antes que naciesen los montes, desde el principio y hasta el fin, tú has sido un refugio. Y yo quiero que tú sepas que Dios es y siempre será un refugio seguro contra toda clase de tormenta, de perseguidores y de problemas para aquellos que se acercan a Él con corazones sinceros, con corazones quebrantados y con corazones dispuestos a entregarle el control de sus vidas a Él. Es una de sus promesas, guardarnos y librarnos de todo mal mientras estemos en este mundo de dolor. Y particularmente cuando nos preguntan la edad que tenemos, la respuesta que damos es, tengo 30 años, tengo 45, tengo 60 años. Pero en realidad estamos cometiendo un error, porque lo que deberíamos decir es, ya no tengo 15 años, ya no tengo 40 años, ya no tengo 60, 70 o 80 años, porque esos años ya fueron vividos. Y quiera el Señor que lo hayamos vivido, como dice el salmista, con sabiduría, para que tengamos muchas experiencias gloriosas y maravillosas que contar de esos años. Y no tengamos que hablar de los años pasados con dolor y tristeza. Y debiéramos entender esto. Y por eso el tema de este mensaje es, ¿qué vamos a hacer? No con el tiempo que pasó, no con los 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años que hemos vivido. No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer con el corto tiempo que nos queda? Y debiéramos orar conforme dice el verso 12 de este Salmo 90. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar de aquí en adelante, si no lo hemos hecho, y aunque lo hayamos hecho, a contar nuestros días, no dice años ni meses, nuestros días, porque Dios nos regala un hoy, un presente, una hora, de mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Y este salmo lo dice. Dice que nosotros somos como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca. Somos polvo.
El ser humano es vanidad, es como la sombra que pasa. Está en esta tierra por un tiempo. Muchos viven enorgullecidos por sus logros, por su belleza, por su fama, por sus conocimientos, olvidando que aunque florecemos y crecemos, somos como la hierba, que a la tarde es cortada y se seca. En el momento en que Dios determina que debemos salir de esta tierra, entonces nos convertimos en polvo. Y eso nunca debe olvidársenos. Y es por ello que necesitamos a Dios como refugio, mientras estemos en esta tierra, para encontrar el refugio eterno y poder alcanzar ese lugar eterno que Él fue a preparar para aquellos que hacen de Él su refugio permanente. Señor, que podamos contar nuestros días de manera tal que nuestro corazón esté lleno de sabiduría. De generación en generación, Dios nos ha guardado, no para que desperdiciemos los días, meses o años que Él nos ha regalado, sino para que vivamos con sabiduría cada día y aprovechemos el tiempo de la mejor manera que podamos. Y creo que la mejor manera de aprovechar el tiempo es pidiéndole a Dios sabiduría para saber cómo administrar el valioso regalo del tiempo que Él nos ha entregado. También creo que una manera de aprovechar el tiempo es refugiándonos en ese Dios todopoderoso, sobre todo cuando las señales que Él mismo advirtió nos están recordando que Cristo viene en cualquier momento y que todo en esta tierra, a causa de la ira provocada por el pecado del hombre, será destruido. Día con día las cosas se complican, el tiempo se acorta, las tentaciones, el pecado, la violencia, la maldad se multiplican. Más que nunca tenemos que detenernos y tomar la decisión de hacer a Dios nuestro refugio y de pedir a Dios que nos dé sabiduría para vivir lo que nos resta en esta vida. Y si bien podemos admitir cada uno de nosotros, queremos vivir una vida buena, placentera, dichosa. Eso es un poquito difícil porque en el mundo, a pesar de todas las alegrías que puedan haber, aún para los hijos de Dios, siempre hay momentos de dolor. Pero sí, en Dios y a la manera de Dios, y te lo voy a demostrar por la palabra, podemos tener una buena vida. Si no la hemos tenido hasta este momento, la podemos tener a partir de este momento en que Dios nos está hablando a través de su palabra. ¿Cómo podemos tener una buena vida? ¿Cómo podemos tener el tiempo que nos resta en esta tierra una vida plena, abundante? Número 1, tenemos que dejar de vivir como si nunca fuéramos a morir. Hay un montón, millones de personas, una gran mayoría, vive como si fuera a quedarse en esta tierra para siempre. Hay una realidad y es que un día vamos a partir de esta tierra. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces vivimos de tal manera que aprovechamos cada momento y cada oportunidad para hacer la voluntad de Dios, para hacer el bien, para dejar un legado de bendición, no solo en nuestras familias, sino también en amigos y conocidos. El verso 10 del Salmo 90 dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80, así lo dice la palabra. Pero mire lo que sigue diciendo: con todo, su fortaleza es molestia y trabajo.
O sea, hay personas que llegan a 100, a ciento y pico de años, pero así, con molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, nos vamos de esta tierra. Tenemos que dejar de vivir como si nunca vamos a morir. Un día, cuando menos lo imaginamos, vamos a partir de este mundo. Y de ahí en adelante nos presentaremos delante del Dios que nos dio los años, la vida, las oportunidades. Y si la hemos administrado con sabiduría, recibiremos el galardón eterno. De lo contrario, seremos condenados eternamente. Hay muchas personas que viven acumulando bienes materiales o que viven de los placeres de esta tierra porque creen que van a permanecer aquí para siempre. Y de repente la muerte les sorprende, y no solo la muerte física, sino también la muerte eterna. Aprovechemos bien el tiempo, porque estos días son malos y peligrosos. Como nunca antes vemos a tantas personas morir en una gran cantidad. Y todos en algún momento partiremos de esta tierra. Segundo, hagamos buen uso del tiempo. La Biblia es clara cuando dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Debemos aprender a esperar el tiempo de Dios, porque cuando las cosas las hacemos o llegan en el tiempo de Dios, son una verdadera bendición. Debemos no ser desesperados, ni tomar las cosas por la fuerza o porque creemos que ya no tenemos tiempo. Debemos aprender a confiar y a esperar en Dios, con la seguridad de lo que dice su palabra. Todo tiene su tiempo. Todo está establecido por el Señor. Tercera cosa que debemos hacer para vivir una buena vida: sanar nuestros corazones. Lucas capítulo 6, en sus versos 43 al 45 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una gran verdad. El árbol se conoce por sus frutos. Tenemos que permitir que Dios sane nuestros corazones. Tenemos que aprender a perdonar, porque hemos sido perdonados por un Dios santo. Tenemos que aprender a hablar palabras de edificación, palabras honestas. La palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones para que podamos responder con sabiduría, con prudencia y con poder a todas las cosas. Hay heridas en el corazón que son puertas abiertas que van drenando las cosas buenas que quizás hemos cultivado. La falta de perdón es un peligro terrible y no nos deja avanzar y no nos deja vivir la vida plena que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero la palabra es clara. Todo sale del corazón. Y el hombre bueno, por sus acciones y su palabra, se le conoce, porque actúa conforme a lo que está en su corazón. Si en tu corazón hay sabiduría, tienes algo bueno en tu corazón y te vas a conducir con sabiduría. Y Dios te va a guiar. Y tú vas a tener un corazón sano para sanar a otros. Por último, ¿cómo tener una buena vida?
Para muchos, una buena vida es dinero, cosas materiales, viajes, fama, aplausos. Sin embargo, la palabra de Dios en el Salmo 73:28 dice, ¿cuál es el secreto para tener una buena vida? Salmo 73:28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. El acercarnos a Dios con todo nuestro corazón y rendir toda nuestra vida a Él. Ahí está el secreto de la buena vida. En poner en Dios nuestra esperanza y hacerlo a Él nuestro refugio, nuestra respuesta, nuestra solución, nuestra provisión, nuestro sanador y todo lo que Él es, porque Él es el todo en todos. Ahí es donde radica una buena vida. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda? ¿Vamos a vivir la buena vida que Cristo ofrece? ¿O vamos a seguir viviendo una vida de mala calidad que nos llevará a la condenación eterna? Yo te invito en este momento a que te acerques a Dios. Él promete darte sabiduría en abundancia y sin reproche, para que pueda contar tus días y tu corazón cada día tenga sabiduría, para que tengas esperanza, aún en medio de todas las crisis que lleguen a tu vida o que lleguen a esta tierra. Y para que en medio del dolor, la adversidad y en medio de las profecías que se están cumpliendo, tú también puedas contar las obras de Jehová y puedas declarar con firmeza y con todo tu ser que Dios ha sido y será tu refugio de generación en generación. Ahí está nuestra confianza. Esa es la única seguridad para todo ser humano. Acércate a Dios, porque solo Él puede darte lo mejor.